vamos a compartir con todos ustedes bajo el tema titulado El verdadero significado de Halloween. Y vamos a estar leyendo un texto bíblico, pero antes vamos a orar al Señor para que Él nos dirija y nos dé entendimiento y nos ayude a crecer y a madurar mediante el conocimiento de su palabra. Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados, en quien tú tienes complacencia, pedimos, Señor del cielo, que seas tú dirigiendo nuestros pensamientos y palabras. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Jehová de los ejércitos, para que hablemos conforme a tu voluntad. Pedimos, Señor, un espíritu, una disposición, Señor del cielo, de comprensión en toda la radioaudiencia, para que por medio de tu palabra seamos redarguidos, corregidos, instruidos en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra, como nos revela tu misma palabra en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 en adelante. El verdadero significado de Halloween. Vamos a ver por qué es importante que nosotros descubramos el origen de las cosas. Porque Dios nos dice en Deuteronomio 7:26, y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. Deuteronomio 7:26, la Biblia de las Américas. Para que vayamos comprendiendo desde el principio, veamos algunas definiciones importantes. Abominación. Al referirse a Dios, el término abominación adquiere un matiz particular. Describe a personas, cosas, hechos, relaciones y características que le son detestables o abominables. Es decir, que cuando hablamos o la Biblia nos habla de algo abominable, está diciendo algo que Dios desprecia, algo que Dios rechaza, porque son contrarias a su naturaleza. Dios abomina, es decir, rechaza, desprecia, detesta lo que tiene que ver con muerte o idolatría. Nada abominable comerás, dice Deuteronomio 14:3. Los que tienen hábitos que Dios aborrece, también le son detestables a Él. La mujer no llevará ropa de hombre, ni el hombre se pondrá vestidos de mujer, porque el que hace esto es abominación para Yahweh tu Dios. Deuteronomio 22:5. Anatema, del latín anacema, y del griego anacema, quiere decir maldito, apartado. Significa etimológicamente ofrenda, pero su uso principal equivale al de maldición. Cuando hablamos de anatema, significa algo que es maldito, y si es maldito, también es rechazado por Dios. Recuerden que estamos dando estas definiciones que son importantes, porque esos términos los encontramos en Deuteronomio 7:26, que nos dice, repito, y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. Entonces, anatema era una sentencia mediante la cual se expulsaba a un hereje del seno de la sociedad religiosa. Cuando una persona se consideraba anatema, se expulsaba. Era una pena aún más grave que la excomunión, porque el individuo era desterrado, apartado, sacado de ese territorio, y a su vez era maldecido. Así que
vemos que cuando traemos cosas abominables a nuestra vida o nuestra casa, nos convertimos en traer cosas que Dios rechaza, que Dios abomina, y también acarreamos maldición a través de ello. ¿Por qué debemos estudiar el origen de las cosas? Porque en la tierra estamos sujetos a dos influencias, es decir, la de Dios o la del pecado y Satanás. En el mundo nosotros estamos inmersos y hay muchos más medios que promueven la cultura del pecado y de las tinieblas que los que promueven la cultura del reino de Dios. Y la cultura de las tinieblas y del pecado se manifiesta mucho porque se esconde detrás de las tradiciones, costumbres y culturas de los pueblos. Y es así como se disfrazan y la mayoría de las personas realiza fiestas, celebraciones, pero normalmente no sabe cuál es el verdadero significado, ni mucho menos el origen de eso que celebra. Nosotros somos llamados a escudriñar la verdad. Por eso Juan capítulo 8 versículos 30 en adelante nos dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y quién es el Hijo? El Hijo es Jesucristo. Pero también Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces tenemos que conocer el origen de las cosas, para que si estamos apoyándolas sin saber lo que estamos haciendo, seamos libres de esos engaños, de esas ataduras. Es el caso que acontece con esta fiesta diabólica pagana llamada Halloween, que posiblemente muchos cristianos y cristianas, porque no conocen, repito, el origen de la misma, ni mucho menos su significado, la celebran. Pero usted se va probablemente a sorprender cuando usted escuche qué es lo que significa esta fiesta, qué es lo que se adora, qué es lo que hay detrás, dónde nació, qué significado tenía en su origen, y cuando se sigue celebrando en nuestras épocas, qué significado siguen teniendo y qué la gente adora a través de esta celebración. Todos festejan disfrazados de espantos y se busca de casa en casa dulces de regalo, mientras los niños disfrazados que lo hacen gritan trick o treat, es decir, truco o trato. Esto sucede el 31 de octubre y ese día nadie trabaja. Todos o casi todos festejan al mal y la muerte entre cuentos de horror, decorando sus casas con las famosas Jack o Lantern, es decir, linternas de Jack, que son calabazas vaciadas con rostros tallados e iluminadas por dentro con una vela encendida. Hasta ahí aparentemente no hay nada. Suena como algo inofensivo, que los niños van buscando dulces, que las personas se disfrazan, que se tallan calabazas con un rostro y se colocan velas dentro. Aparentemente todo está normal, no hay nada malo aparentemente en eso. Pero sigamos adelante.
Los niños de muchas partes del mundo esperan ansiosamente este día, pues se disfrazarán y les regalarán dulces. Me llama mucho la atención, se parece mucho a la estrategia que usó la serpiente para engañar a Eva, presentándole algo que a Eva le agradó, que la convenció primeramente con la vista. Aquí estamos hablando de dulces que se les dan a los niños y de disfraces que se les compran. Ustedes saben que los niños son inocentes. Ustedes saben que los niños son inocentes y se ilusionan y se apasionan con muchas cosas. ¿Qué pensaría usted si le dijera que esta fiesta tiene un verdadero origen diabólico? Que existen sociedades ocultas que se benefician de que usted la celebre y que no es sino una trampa para su propia alma. Con esto no pretendemos echarle a perder su fiesta, solo hacerle llegar el conocimiento de las cosas que muchas veces festejamos sin saber su propio origen. Celebramos en ocasiones cosas que no sabemos qué significan. Muchos cristianos, porque no comprenden en sí las cosas, llaman radicales a aquellos que se dedican a investigar, a escudriñar, para compartir esas investigaciones con los demás, porque ellos quieren que los demás sean libres de los engaños, de las ataduras y de las mentiras, del pecado y de las tinieblas. Muchas personas dirán: ¿qué hay de malo en un disfraz? ¿Qué hay de malo en una máscara? ¿Qué hay de malo en una calabaza con un rostro dibujado y con velas dentro? Bueno, realmente, en las cosas mismas no hay nada malo. Pero lo que está detrás, lo que significan esas cosas, sí es malo. Y eso es lo que nosotros debemos investigar. Origen histórico. Estamos hablando de el origen del Halloween. Recuerden que el tema que estamos compartiendo se titula El verdadero significado de Halloween. Aproximadamente 300 años antes del nacimiento de Cristo, los celtas vivieron en las islas británicas, Escandinavia y Europa occidental. Eran una sociedad como cualquiera de las de hoy, pero sus usos y costumbres fueron controlados por una sociedad de sacerdotes paganos llamada los druidas. Es decir, que los druidas eran los líderes religiosos de los celtas. Ellos adoraban y servían a Samhain, dios de la muerte. ¿A quién les servían? ¿A quién les servían los druidas? Les servían a Samhain, que era el dios de la muerte, y que para todo el que celebre esa fiesta sigue celebrándole al dios de la muerte. Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera del Año Nuevo Céltico en honor de su dios Samhain. Es decir, que el 31 de octubre ellos hacían esa celebración, y esa celebración era una adoración a ese dios de ellos llamado Samhain, dios de los muertos. Obviamente que Samhain no es más que un demonio. Como lo han hecho a lo largo de toda la historia humana, se han escondido detrás de otros nombres y detrás de muchas máscaras y estrategias para estar aquí dirigiendo la vida de los seres humanos e incitándoles a que los adoren a ellos. Los demonios han hecho eso desde el mismo principio
de la historia de la humanidad. Las raíces paganas de la celebración se atribuyen a la celebración celta de Samhain, del culto a los muertos. Se trata de una tradición anterior a la invasión de los romanos en el año 46 a.C. en las Islas Británicas, enmarcadas en la región de los druidas en Inglaterra, Francia, Alemania y en los países célticos. Si bien se sabe poco de estas celebraciones, parece que las festividades del Samhain se celebraban muy posiblemente entre el 5 y el 7 de noviembre, a la mitad del equinoccio de verano y el solsticio de invierno, con una serie de festividades que duraban una semana, finalizando con la fiesta de los muertos que daban inicio al año nuevo celta. En esta fiesta, los druidas, a manera de mediums, un mediums, haciendo un paréntesis, es una persona que sirve de enlace entre el mundo físico, el mundo material en el que vivimos, y el mundo espiritual, o entre una persona viva y un muerto. Eso es un medium. Se comunicaban con sus antepasados esperando ser guiados en esta vida hacia la inmortalidad. Oiga bien, ¿qué se celebraba? ¿Qué se hacía? Entre las cosas que se hacían en esta celebración en honor a Samhain, se empleaban personas que supuestamente se comunicaban con los seres queridos que habían muerto para alcanzar la inmortalidad, en otras palabras, la salvación. Pero nosotros sabemos que si los mediums se comunicaban con seres espirituales, no era con los familiares de las personas que estaban ahí, sino era con demonios. Los druidas creían que en esa noche en particular los espíritus de los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos. O sea que ellos creían que las personas que habían muerto en esa fecha específicamente, esas personas que habían muerto salían de sus lugares donde estaban y visitaban a los vivos. Eso era lo que ellos creían, que sabemos que no es así. Sabemos que cuando una persona muere, no está libre para hacer lo que quiera, sino que los demonios son los que fingen e imitan la personalidad de muchas personas que han muerto para hacer creer a los humanos que los muertos salen, que los muertos hablan y así sucesivamente. Y si los vivos no proveían comida a estos espíritus malignos, toda clase de cosas terribles podrían ocurrirles. Es decir, que si las personas vivas no le daban alimento a esos supuestos seres queridos que habían muerto y que en esa fecha salían de sus lugares a visitarlos, entonces comenzaban a ocurrirles cosas negativas a las personas vivas. Si los espíritus malignos no recibían un festín, el treat, es decir, el trato, entonces ellos harían travesuras malas a los vivos, es decir, el trick o el truco. Por eso el término truco o trato. Si le satisfacían sus deseos a esos espíritus, había trato. Si no les satisfacían sus deseos, entonces había truco, es decir, que iban a comenzar a recibir cosas malas de parte de esos espíritus. Usted ve lo que hay detrás de esta celebración pagana. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces uno observa que a muchos dominicanos les falta identidad. Es decir, tenemos una identidad, somos un país soberano, nuestra nación se llama República Dominicana, tenemos un escudo, tenemos una bandera, tenemos leyes propias, somos una nación soberana. Pero desde los tiempos de la conquista,
cuando Cristóbal Colón descubrieron el continente americano, Américo Vespucio, Hernán Cortés, el conquistador de México, Juan Ponce de León, el conquistador de Puerto Rico, los que vinieron aquí a la isla de Santo Domingo. Desde ese tiempo a nuestra raza como que le han inyectado un amor por lo extranjero, por lo externo, y a veces nosotros apreciamos más las cosas externas de afuera, extranjeras, que las cosas de nosotros propias, cosa que no pasa con otras razas como los mismos norteamericanos, los estadounidenses, porque los mexicanos también están en el norte de América. Pero quiero decir, los estadounidenses son personas que tienen su identidad. Ellos no quieren ser de otra raza. Los argentinos son personas que tienen su identidad. Ellos no quieren ser de otra raza, ellos quieren ser argentinos, porque eso es lo que ellos son. Incluso los haitianos reconocen y respetan su identidad. Ellos no quieren ser dominicanos, ellos no quieren ser de otra raza, ellos quieren ser haitianos. Y muchas veces los haitianos se dan a respetar más que los mismos dominicanos. Oiga bien, pero el dominicano no. Usted no ve que el dominicano, hasta en los nombres que se pone, quiere estarse poniendo nombres exóticos, nombres del extranjero. Porque es que como que hay personas que ellos quisieran ser, no lo que ellos son, sino lo que son otros. ¿Qué tiene que ver esto con este tema? Que todo lo que se celebra allá afuera, aunque muchas veces la gente no sepa el origen ni lo que significa, viene y lo asimila y comienza también a celebrarlo. Si por allá afuera se beben un vaso de refresco y eructan, aquí nosotros queremos estar ahí para recibir esa erupción. Y queremos estar arrastrando todo lo que sea de afuera. Nosotros queremos, no todos los dominicanos, pero una gran mayoría, todo. ¿No ves que hay muchos dominicanos que van al extranjero y duran una semana en el extranjero, y cuando vienen aquí a la República Dominicana vienen hablando con el acento de donde ellos estaban? Nacidos y criados aquí en la cultura dominicana, hablando el castellano como lo hablamos los dominicanos, pero van afuera y duran 15 días o una semana ya, y cuando vienen de allá vienen hablando como si ellos han nacido o crecido en esas naciones. ¿Por qué? Porque ellos entienden como que eso es una cosa del otro mundo, hablar como hablan. No, mi hermano, nosotros tenemos que sentirnos contentos con la identidad que Dios nos ha dado como dominicanos que somos, como pueblo independiente y libre que nosotros somos. Nosotros no tenemos por qué estar asimilando todo tipo de costumbre. No importa que venga de los Estados Unidos, ni que venga de Alemania, ni que venga de Italia, ni que venga de Puerto Rico, ni que venga de China, ni que venga del Japón, ni que venga de Haití. Nosotros tenemos que escudriñar. Y vuelvo y repito, eso es un mal que viene desde el descubrimiento, donde aquí todo el mundo, usted lo ve, que quieren estarse poniendo nombres extranjeros. Prácticamente todo ser humano, casi la gran mayoría de dominicanos les gusta estarse poniendo nombres extranjeros. Que fulano de tal, que Elizabeth, que esto, que lo otro, que John, que Charlie, que Joseph. Hermano, óigame, si usted es hispano, póngase un nombre hispano. No quiera ser norteamericano, estadounidense, no quiera ser alemán, no quiera ser inglés. Quiera ser lo que usted es, dominicano. ¿Por qué? Porque de ahí es, en ese anhelo por lo extranjero, por lo exótico, donde se nota como un rechazo a lo tuyo propio y un apego excesivo a lo externo, es donde entonces se comienzan y se asimilan costumbres dañinas y paganas, como esta fiesta diabólica llamada Halloween.
¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 en adelante, lo siguiente: amonestación contra costumbres paganas. Una costumbre pagana es una costumbre que es contraria a la voluntad de Dios. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 en adelante dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Deuteronomio 18, 9 al 14. Todas esas cosas que se celebran en esta fiesta pagana de Halloween, Dios las prohíbe. Comunicarse con los muertos, Dios explícitamente lo prohíbe aquí en este texto bíblico. ¿Qué significa trick or treat? Es decir, truco o trato. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo alimentos y en algunos casos niños y vírgenes para ofrenda a su dios Samhain en el festival de la muerte. ¿Y qué dice el texto bíblico que leímos anteriormente? Que no se ha hallado en ti nadie que haga pasar su hijo o a su hija por el fuego. Es decir, nadie que sacrifique hijos. Sin embargo, ¿qué hacían los druidas? Los druidas en esta celebración iban de casa en casa exigiendo alimentos, y en algunos casos también exigían niños y vírgenes, es decir, niñas vírgenes, para ofrenda a su dios Samhain en el festival de la muerte. Si se los daban, se hacía un trato, el trit, es decir, si se les daba lo que los sacerdotes pedían y se iban en paz. Si la gente de la aldea no daba a los druidas el alimento o persona que ellos exigían, se lanzaba una maldición sobre la casa entera, y según ella, alguien de esa familia moriría ese año. Esa era la trampa o treta, es decir, el trick. Si no se le daba lo que ellos solicitaban, entonces lanzaban una maldición y se supone que alguien de la familia debía morir en ese mismo año. ¿Qué significa también Jack o Lantern? Los druidas llevaban con ellos un nabo grande, el cual habían ahuecado en el interior con una cara tallada en el frente, para representar el espíritu demoníaco. Oiga bien lo que significa esa calabaza, porque después se cambió a calabaza. Esa calabaza se utilizaba, esa calabaza que nosotros hemos visto en distintos lugares, en periódicos, en películas, en la internet, que tiene un rostro dibujado y que se le coloca cuando se celebra esta fiesta diabólica del Halloween, se le colocan velas dentro. Se utiliza para representar el espíritu demoníaco del que recibían su poder y conocimiento. Oiga bien, o sea que en esa calabaza, según el significado que se le asignaba en esta celebración diabólica, esta fiesta de Halloween, supuestamente en esa calabaza, con esa vela y con ese rostro tallado, residía el espíritu demoníaco que le daba el poder y el conocimiento
a los druidas, que eran los sacerdotes de esos habitantes celtas, para representar este espíritu demoníaco del cual recibían su poder y conocimiento, cuyo espíritu se encargaría de ejecutar toda maldición e iluminar su camino. Es decir, que cuando ellos desataban una maldición sobre la casa que no le dieron lo que ellos pidieron, ese espíritu demoníaco que andaba con ellos era el encargado de ejecutar la maldición que ellos establecieran. No hace falta ser muy profundo, ni ser teólogo, ni escudriñar mucho para saber que el espíritu demoníaco no residía en la calabaza ni en el nabo, sino que residía en ellos mismos, porque era una fiesta que se le celebraba a los demonios, a Satanás. El Señor lo reprenda, y se sigue celebrando hoy en día, todos los años. Por eso trajimos este tema hoy, porque contamos a 5 de noviembre, o sea que tenemos unos días solamente de que esta fiesta se haya celebrado, específicamente 31 de octubre a partir de la medianoche y continuando el 1 de noviembre. Este espíritu se llamaba espíritu familiar. El nabo encendido por una vela dentro era una linterna para los druidas por la noche. Ellos llamaron Yog al espíritu de la linterna. Cuando estas prácticas llegaron a Norteamérica en los siglos XVIII y XIX, los colonizadores hallaron que los nabos no eran tan grandes, así que los sustituyeron por calabazas. Desde entonces a esta figura tan representativa del Halloween se le llamó Yog o Jack, el que vive en la linterna, y después vino a ser Jack o Lantern o linterna de Jack. El significado oculto de esto, hemos hablado algo anteriormente ya acerca de este punto específico. El significado oculto, la fiesta de Halloween, es decir, el festival de Samhain, todavía es hoy celebrado oficialmente por los satanistas. Escuche bien, todavía es hoy celebrado este festival de Halloween, oficialmente celebrado por los satanistas, ocultistas y adoradores del diablo, como la víspera del año nuevo de la brujería. Usted ve por qué es que tenemos que investigar, escudriñar el origen de las cosas. Con esa celebración, ese festival del famoso Halloween, se celebra la víspera del año nuevo de la brujería. O sea que es un día extraordinariamente importante para el diablo y sus demonios. El mismo Anton LaVey, autor de la Biblia satánica, Anton LaVey, que murió, pero que fue el fundador de la iglesia satánica más grande en San Francisco, California, y escritor de la Biblia satánica, una Biblia que dice todo lo contrario de la Biblia de Dios, de la palabra de Dios, pero que está ahí en internet. Usted puede investigar. Si usted es de las personas que le inquietan conocer y escudriñar, investigar, usted puede buscar la Biblia satánica, que en internet usted la va a encontrar. Entonces, este Anton LaVey, que fue un sacerdote alto de la iglesia de Satán, dice él que hay 3 días que son sumamente importantes para todo satanista, y el día más importante de todos es Halloween. Oiga bien, esto lo dijo Anton LaVey, que hay 3 días importantes para todo satanista, y de esos 3 días el más importante es el día de Halloween. La iglesia satánica asume como suya esta fiesta. Cuando dice que la asume como suya, es que ellos entienden que es de su propiedad. Desde el 5 de septiembre, preste oído a esto,
desde el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre, la iglesia satánica cumple las siguientes celebraciones. Oiga bien, desde el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre, la iglesia satánica realiza las siguientes celebraciones que se mezclan y aplican a los festejos del Halloween y Día de los Muertos. O sea, que no es solamente el 31 de octubre y el 1 de noviembre. El asunto no se queda ahí. Es algo que comienza antes y que termina después de estos días. Comienza el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre. Las siguientes fiestas. 1. Ayunan para buscar la voluntad de Satanás. Escuche usted, cristiano, que no le gusta ayunar. Los satanistas ayunan a Satanás para buscar la voluntad de él. ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 14 en adelante. Lo que hace el diablo, el Señor lo reprenda, es tratar de imitar lo que Dios hace. A Dios se le ayuna. Él hace también que los satanistas, sus servidores, le ayunen a él. Esa es una de las cosas que hacen en ese periodo de 5 de septiembre al 9 de noviembre. Pero también hacen lo siguiente. 2. Eligen sacerdotes confesores para escritos en el libro del macho cabrío. Es decir, que nombran sacerdotes en ese periodo de tiempo también. 3. Realizan ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. Realizan ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. 4. Realizan reuniones para preparar el día del Samhain. Que el Samhain, como habíamos dicho anteriormente, es el famoso Halloween. El Halloween, mejor dicho, es una celebración en honor al demonio Samhain. 5. Se dedican a reflexionar disciplina, ayunos y mantras. 6. Ritos tradicionales. Todo esto, repito, lo hacen los satanistas en el periodo de 5 de septiembre al 9 de noviembre. 6. Confesión de los pecados contra Satanás. O sea, arrepentirse de los pecados cometidos contra Satanás. Porque es que el diablo, el Señor lo reprenda, todo lo que ha procurado hacer es tratar de imitar el reino de Dios. Entonces a Dios uno le confiesa los pecados, Él también hace que sus servidores le confiesen los pecados a Él. 7. Bendicen a los integrantes de los grupos musicales y de artistas satánicos. En otras palabras, los respaldan y hacen la ceremonia para respaldarlos a esos grupos musicales y artistas satánicos. Todo eso en ese periodo del 5 de septiembre al 9 de noviembre. 8. Ordenan a los ministros del rock, músicos, managers, promotores, etcétera, involucrados en el satanismo. Porque hay muchísimos cantantes de música rock que son satanistas, que han hecho pacto con el diablo a cambio de recibir fama, riqueza y gloria humana. 9. También realizan ritos bautismales. Maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier cristiano. Luego se bautizan con agua de alcantarilla, sangre de niños y de adultos sacrificados. Oiga eso. El 31 de octubre, escuche, preste oído a esto. El 31 de octubre, los satanistas hacen lo siguiente. Mire qué importante investigar, escudriñar el origen de las cosas. ¿Qué hacen el 31 de octubre?
inscriben en el libro del macho cabrío. Comienza para ellos el año satánico. Se invoca el poder total de Belcebú, Nostradamus y otros demonios. Eso es el 31 de octubre, justo el día que se celebra el Halloween. Es una coincidencia eso, que sea el 31 de octubre, que sea el 31 de octubre que se inicie el año nuevo para el satanismo y que también se celebre el famoso Halloween. Pero la cosa no se queda ahí. El 1 de noviembre se sella a los satanistas, a los espíritus de los muertos, para sacarlos del purgatorio. Es decir, que entregan ofrendas, altares y recuerdos a los muertos para que sean altares para la invocación a los demonios. Eso es el 1 de noviembre. Repito, porque es tan importante nosotros escudriñar el origen de las cosas y dejar de estar celebrando lo que los demás celebran, lo que el mundo celebra, sin nosotros saber qué significa. Noviembre 2 al 9, semana de las bodas a Satanás. Oiga eso. Del 2 al 9 de noviembre se le celebran bodas a Satanás, porque hay mujeres alrededor del mundo que se casan con Satanás. El Señor lo reprenda. Esto no es algo inventado, no. Esto es algo que está ahí, que se realiza. Así que este periodo del 5 de septiembre al 9 de noviembre es un periodo donde las fuerzas de las tinieblas están activas con una intensidad extraordinaria que no se compara con las otras épocas del año. Por eso nosotros no podemos ni debemos celebrar esta maldición. Recuerde que Deuteronomio 7:26 dice que no traigamos cosas abominables a nuestra casa. Nota, por cuestiones de prudencia, ya que no deseamos enfatizar el comportamiento de las sectas satánicas, no publicamos las fuentes ni las fechas completas de fiestas dedicadas al diablo, porque el objetivo no es enfatizarlos a ellos ni enfocarnos en ellos, sino escudriñar el origen de las cosas. El 31 de octubre, Halloween, es la víspera del año nuevo para la brujería. La enciclopedia del libro del mundo del oculto dice que es el principio de todo lo frío, oscuro y muerto en ese Halloween. Cuando usted envía a sus pequeños niños hacia afuera para ir a hacer el trick or treat, es decir, el truco o el trato, a pedir calaverita o Halloween, usted realmente les está enviando a festejar todo lo frío, oscuro y muerto en el mismo contexto satánico y oculto. Según la enciclopedia de Collier, el tema de la celebración de las fiestas modernas de Halloween viene de las viejas festividades druidas y los festivales romanos en el honor de Pomona, diosa de la fruta, que fueron llevados de la Gran Bretaña durante la ocupación romana. ¿Cómo entró esta fiesta a nuestros días? Cuando Constantino se convirtió en emperador de Roma, dictó una ley que declaraba el catolicismo como la religión oficial del Estado, el emperador Constantino. Constantino exigió como emperador que cada uno se hiciese católico o enfrentaba la pena de la muerte. Alrededor del año 609 se transforma el panteón del templo pagano dedicado a todos los dioses a la iglesia cristiana dedicada a la Virgen y a los mártires cristianos. La tradición celta entró con mayor fuerza en el siglo VIII,
cuando la iglesia romana estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Escuche, cristiano evangélico, para que usted sepa el origen de eso, de estar celebrando de que el Día de Todos los Santos o el Día de los Muertos. ¿Dónde ha escuchado usted que después que una persona muere recibe ningún beneficio ni ningún perjuicio de nada que usted o yo hagamos en esta tierra? Y lo digo esto porque es que hay muchos cristianos que siguen celebrando esas cosas. Le prenden vela de que a su abuelita o su abuelito, a su madrecita. Óigame, su madrecita murió y está en el lugar donde Dios determinó que ella esté. Y no va a salir de ahí, ni va a pasarle nada, ni bueno ni malo, porque usted le prenda vela, ni nada por el estilo. Pero lo peor del caso no es eso. Es que cuando usted celebra el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, usted está celebrando una fiesta pagana. Se lo voy a repetir. La tradición celta entró con mayor fuerza en el siglo VIII, cuando la iglesia romana estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, en inglés All Saints Day, y anteriormente All Hallows Day, de donde se deriva posteriormente la palabra Halloween, que proviene de All Hallows Eve, que significa precisamente Noche de Todos los Santos. Sin embargo, esta tradición europea se difundió más por todo el mundo a través de Estados Unidos. Con el desarrollo tecnológico desde el siglo IV, la iglesia de Siria consagraba un día a festejar a todos los mártires. 3 siglos más tarde, el Papa Bonifacio IV, en el 615, transformó un templo romano dedicado a todos los dioses, es decir, el panteón, en un templo cristiano, dedicándolo a todos los santos, a todos aquellos que nos habían precedido en la fe. La fiesta en honor de todos los santos inicialmente se celebraba el 13 de mayo. Fue traspasada por el Papa Gregorio II en el año 741 al 1 de noviembre, día de la dedicación de la capilla de todos los santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de todos los santos se celebrara universalmente. Como fiesta mayor, tuvo su vigilia solemne el 31 de octubre. Esta vigilia fue llamada por los ingleses All Hallows Eve, vigilia de todos los santos. Así que Halloween, eso es lo que quiere decir, vigilia de todos los santos. Aquí encuentra su origen el término Halloween. Por otro lado, ya desde el año 998, San Odilon, abad del monasterio de Oluri, de Clury, en el sur de Francia, había añadido la celebración del 2 de noviembre como una fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido, por lo que fue llamada fiesta de los fieles difuntos, la cual se difundió en Francia y luego en toda Europa. Mire, después que una persona, escuche, después que una persona murió, usted puede orar todo lo que usted quiera y a esa persona no le va a cambiar la condición. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, en Romanos 6:23. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. La Biblia dice que el que creyere en Jesucristo será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todo lo que se puede hacer por una persona es en vida. Después que una persona murió no se puede hacer nada. Usted puede hacer muchas cosas, pero no van a cambiar la situación, las circunstancias que le tocan a esa persona por haber elegido o sea Dios o rechazarlo. Entonces, ¿qué es eso de estar
disque orando, disque por los fieles difuntos. Oré en vida para que se arrepientan. Oré en vida para que Dios tenga misericordia y los perdone. Después que murieron no vale nada. Usted puede hacer el rosario cientos de veces por día. Puede hacer miles de horas santas. Puede hacer miles de misas. Puede hacer miles de cultos evangélicos. Y eso no va a cambiar en nada la situación de esa persona. Las iglesias fueron inundadas con los paganos no convertidos. Eran paganos forzados a integrarse a la iglesia católica o perder sus vidas por desafiar al emperador. Es decir, ellos se añadían a la iglesia no porque ellos quisieran, ni porque se hubiesen convencido de pecado, sino porque el emperador decretó que el que no lo hiciese iba a ser perseguido y ser matado. Los recién agregados entonces traían todas sus prácticas e ideas paganas. Todas estas personas que no se habían arrepentido nada, que fingían que se habían convertido, pero era para salvar su vida, vinieron con todas sus prácticas paganas a la iglesia, incluyendo el festival del Samhain, y exigieron que este festival siguiera siendo parte de sus vidas. Puesto que la iglesia había fracasado en eliminar las prácticas paganas de la gente, decidió usar a su modo algunas de ellas. Aplicaron el principio de que si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Como ellos no pudieron, la iglesia no pudo erradicar, no pudo impedir que estas personas dejasen de practicar sus fiestas paganas, entonces lo que hicieron fue que se adaptaron a ellas, cambiándoles nombres y así por el estilo. Algunas de ellas, especialmente este ritual del 31 de octubre, en el siglo XIX el Papa instituyó un nuevo día para ser celebrado por la iglesia, el 1 de noviembre, llamándolo Día de Todos los Santos, All Hallows Day. Este día celebra a todos los mártires y santos de la Iglesia Católica, y el 31 de octubre se convirtió en su víspera. Ahora la gente podría tener su festival el 31 de octubre porque el 1 de noviembre era un día santo. La cultura popular llamó a la celebración el All Hallowmas, y con el paso del tiempo, a la tarde anterior al 1 de noviembre se le conoció como All Hallowmas Eve, evolucionando poco a poco como All Hallows Eve, All Hallows Eve, All Hallow Evening y finalmente Halloween. Pero nada cambió. La observancia pagana continuó el 31 de octubre y el día de fiesta cristiano, entre comillas, fue observado el 1 de noviembre. La gente no celebró sus ritos y adoración paganos a los demonios para esta nueva víspera establecida por la iglesia. El ser humano por naturaleza es fiestero. Siempre hay un motivo para reunirse con los amigos, platicar con la familia, comer botanitas y dulces en grandes cantidades, a veces perder el tiempo a lo loco y en casi todos los casos gastar dinero. Podría ver la cara de algunos que leen esto o que escuchan esto y seguramente junto con esa cara hay un comentario como: no, a mí no me gusta gastar. Digo, si hago fiestas de vez en cuando, pero trato de ahorrar lo más posible. Bien, pero si nos sentamos a pensar en lo que una familia gasta en ciertas fiestas del año, nos daremos cuenta de que con toda sinceridad no es más que dinero desperdiciado. Tantas celebraciones, tantas cosas innecesarias, que se malgastan tantos recursos cuando hay tanta hambre en el mundo, niños desnutridos por falta de una ración mínima de alimento para subsistir,
Y el ser humano es a veces tan apegado a celebrar cosas que no son imprescindibles, no son necesarias. Y que muchas veces lo que está celebrando fiestas a Satanás, aunque lo haga sin saberlo, aunque lo haga de forma inocente. Ciertamente cada cultura es diferente. Tal vez en algunos países se realicen menos fiestas que en otros, pero hablemos más en concreto de Latinoamérica, de las costumbres y de las lindas tradiciones que nos han sido impuestas a través de los años. No estoy en contra de la diversión y de la convivencia familiar, pero desgraciadamente en la mayoría de las fiestas esto es lo que menos se percibe: convivencia. Hay en México una gran cantidad de celebraciones, empezando el año con el Día de Reyes. Un mes después se pasa por el Día del Amor y la Amistad. Luego se sigue por el Día de la Primavera, el Día del Niño, el Día de las Mamás, el del Maestro, el fin del ciclo escolar, las vacaciones, el regreso a la escuela, el Día del Grito, el descubrimiento de América, Halloween, Día de Muertos, y así hasta finalizar el año con las fiestas decembrinas, y esto sin contar con lo que en cada país o región se incluya como días especiales de la patria, santos, vírgenes, objetos y animales, y de esta forma aprovechar el día o el puente para ver televisión, levantarse tarde o aún más organizar una fiestecita. Lo malo es que después la preocupación de las deudas y los gastos nos tienen tan preocupados que hasta pueden ser motivo de separación familiar. ¿Pero qué dice la Biblia? Quizá usted diga: ya vas a empezar a hablar de religión. No vamos a hablar de religión, ni siquiera hablaremos de religión ni siquiera. Si quisiéramos hablarte de religión, entonces trataríamos de imponerte nuestras ideas o buscar la manera de convencerte. Ese papel no nos corresponde. Eso lo dejamos a Dios, al cual muchos de nosotros hemos olvidado, y solo le invocamos cuando hay un terremoto o sufrimos una desgracia. Ahí es cuando decimos: porque Dios mío, porque tengo una necesidad. ¿Por qué a mí, Señor? Ahí nos acordamos de Dios cuando hay un problema. Pero cuando todo va súper bien en nuestra vida, ni siquiera nos acordamos de que Dios existe. Y cuando lo hacemos, solo tratamos de acallar nuestras conciencias y así tratar de estar bien con Dios, engañándonos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Bueno, esto es lo que la Biblia dice al respecto. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, es decir, que lo lleve ante brujos, curanderos, espiritistas y mediums, ni quien practique adivinación, ni agorero, quien predice el futuro, ni sortílego, que hace pactos o juramentos pecaminosos, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, magia blanca o negra, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación, es decir, blasfemia, para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Deuteronomio 18, 10 al 12. ¿Por qué Dios no permite consultar a los muertos, ni a los adivinos, hechiceros e incluso los horóscopos? El apóstol San Pablo escribe lo siguiente al respecto: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Gálatas 5, 19 al 21. Dios es contundente en ello. Nadie que practique este tipo de cosas podrá entrar a su presencia. Así pues, ahora que tú y yo tenemos el conocimiento sobre el verdadero significado de esta práctica y fiesta llamada Halloween, lo único que nos queda agregar es lo siguiente. 1. Analiza tu vida. 2. Analiza lo que tus ojos ven y lo que haces. 3. Busquemos a Dios. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Recuerda que Dios nos ama y las cosas que la Biblia dice tienen un porqué y un para qué. No están solamente para fastidiar tu vida o la mía, sino para que vivamos una vida entera y completa cerca de Dios. Hemos estudiado a través de este tema el verdadero significado del Halloween. A partir de este momento, ya usted sabe a qué usted está adorando o rindiendo culto si usted celebra esta fiesta. Dios le bendiga y Dios le guarde. Esto sucede el 31 de octubre y ese día nadie trabaja. Todos o casi todos festejan al mal y la muerte entre cuentos de horror, decorando sus casas con las famosas Jack o Lantern, es decir, linternas de Jack, que son calabazas vaciadas con rostros tallados e iluminadas por dentro con una vela encendida. Hasta ahí aparentemente no hay nada. Suena como algo inofensivo. Que los niños van buscando dulces, que las personas se disfrazan, que se tallan calabazas con un rostro y se colocan velas dentro. Aparentemente todo está normal. No hay nada malo aparentemente en eso. Pero sigamos adelante. Los niños de muchas partes del mundo esperan ansiosamente este día, pues se disfrazarán y les regalarán dulces. Me llama mucho la atención, se parece mucho a la estrategia que usó la serpiente para engañar a Eva, presentándole algo que a Eva le agradó, que la convenció primeramente con la vista. Aquí estamos hablando de dulces que se les dan a los niños y de disfraces que se les compran. Ustedes saben que los niños son inocentes. Ustedes saben que los niños son inocentes y se ilusionan y se apasionan con muchas cosas. ¿Qué pensaría usted si le dijera que esta fiesta tiene un verdadero origen diabólico? Que existen sociedades ocultas que se benefician de que usted la celebre y que no es sino una trampa para su propia alma. Con esto no pretendemos echarle a perder su fiesta. ¿Cuál es el verdadero significado? Ni mucho menos el origen de eso que celebra. Nosotros somos llamados a escudriñar la verdad. Por eso Juan capítulo 8 versículos 30 en adelante nos dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y quién es el Hijo? El Hijo es Jesucristo. Pero también Jesucristo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces tenemos que conocer el origen de las cosas para que, si estamos apoyándolas sin saber lo que estamos haciendo, seamos libres
de esos engaños, de esas ataduras. Es el caso que acontece con esta fiesta diabólica pagana llamada Halloween, que posiblemente muchos cristianos y cristianas, porque no conocen, repito, el origen de la misma, ni mucho menos su significado, la celebran. Pero usted se va probablemente a sorprender cuando usted escuche qué es lo que significa esta fiesta, qué es lo que se adora, qué es lo que hay detrás, dónde nació, qué significado tenía en su origen, y cuando se sigue celebrando en nuestras épocas, qué significado siguen teniendo y qué la gente adora a través de esta celebración. Todos festejan disfrazados de espantos y se busca de casa en casa dulces de regalo, mientras los niños disfrazados que lo hacen gritan trick o treat, es decir, truco o trato. Repito, y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. Entonces, anatema era una sentencia mediante la cual se expulsaba a un hereje del seno de la sociedad religiosa. Cuando una persona se consideraba anatema, se expulsaba. Era una pena aún más grave que la excomunión, porque el individuo era desterrado, apartado, sacado de ese territorio, y a su vez era maldecido. Así que vemos que cuando traemos cosas abominables a nuestra vida o nuestra casa, nos convertimos en traer cosas que Dios rechaza, que Dios abomina, y también acarreamos maldición a través de ello. ¿Por qué debemos estudiar el origen de las cosas? Porque en la tierra estamos sujetos a dos influencias, es decir, la de Dios o la del pecado y Satanás. En el mundo nosotros estamos inmersos y hay muchos más medios que promueven la cultura del pecado y de las tinieblas que los que promueven la cultura del reino de Dios. Y la cultura de las tinieblas y del pecado se manifiesta mucho porque se esconde detrás de las tradiciones, costumbres y culturas de los pueblos. Y es así como se disfrazan, y la mayoría de las personas realiza fiestas, celebraciones, pero normalmente no sabe Vamos a compartir con todos ustedes bajo el tema titulado El verdadero significado de Halloween. Y vamos a estar leyendo un texto bíblico, pero antes vamos a orar al Señor para que Él nos dirija y nos dé entendimiento y nos ayude a crecer y a madurar mediante el conocimiento de su palabra. Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados, en quien tú tienes complacencia,
Pedimos, Señor del cielo, que seas tú dirigiendo nuestros pensamientos y palabras. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Jehová de los ejércitos, para que hablemos conforme a tu voluntad. Pedimos, Señor, un espíritu, una disposición, Señor del cielo, de comprensión en toda la radioaudiencia, para que por medio de tu palabra seamos redarguidos, corregidos, instruidos en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra, como nos revela tu misma palabra en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 en adelante. El verdadero significado de Halloween. Vamos a ver por qué es importante que nosotros descubramos el origen de las cosas. Porque Dios nos dice en Deuteronomio 7:26, y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. Deuteronomio 7:26, la Biblia de las Américas. Para que vayamos comprendiendo desde el principio, veamos algunas definiciones importantes. Abominación. Al referirse a Dios, el término abominación adquiere un matiz particular. Describe a personas, cosas, hechos, relaciones y características que les son detestables o abominables. Es decir, que cuando hablamos o la Biblia nos habla de algo abominable, está diciendo algo que Dios desprecia, algo que Dios rechaza, porque son contrarias a su naturaleza. Dios abomina, es decir, rechaza, desprecia, detesta lo que tiene que ver con muerte o idolatría. Nada abominable comerás, dice Deuteronomio 14:3. Los que tienen hábitos que Dios aborrece también le son detestables a él. La mujer no llevará ropa de hombre, ni el hombre se pondrá vestidos de mujer, porque el que hace esto es abominación para Yahweh tu Dios. Deuteronomio 22:5. Anatema, del latín anacema, y del griego anacema, quiere decir maldito, apartado. Significa etimológicamente ofrenda, pero su uso principal equivale al de maldición. Cuando hablamos de anatema, significa algo que es maldito, y si es maldito, también es rechazado por Dios. Recuerden que estamos dando estas definiciones que son importantes, porque esos términos los encontramos en Deuteronomio 7:26, que nos dice